De niño me sentía solo, y todavía me siento así, porque sé cosas e insinúo cosas que otros no parecen conocer, y la mayoría no quiere saber. Carl Jung. Entras en la habitación y sientes la mentira antes de que alguien hable. Una risa suena demasiado fuerte. Una sonrisa llega demasiado tarde. Todos parecen normales. Pero hay algo en el aire que se quiebra. No puedes explicar cómo lo sabes. Solo sabes que lo sabes. No hay pruebas. Ningún gesto. Ningún sonido. Pero todo tu cuerpo responde. Como un diapasón golpeado por el silencio. Percibes lo que aún no ha ocurrido. Y de algún modo, ya sabes lo que significa. No es paranoia, ni es delirio. Es el radar invisible del intuitivo introvertido. Un tipo psicológico descrito por Carl Jung, uno que no ve el mundo a través de los sentidos o la lógica, sino mediante imágenes del inconsciente, corrientes emocionales y el lenguaje simbólico que se esconde bajo las apariencias. No piensan para llegar a comprender, simplemente llegan a comprender. No con pruebas, sino con una claridad penetrante. Y aunque esta percepción parezca un don extraordinario, suele ser una agonía silenciosa. Porque ¿qué haces con una verdad que nadie más puede sentir? ¿Cómo llevas aquello que el mundo insiste en negar, pero que tu alma sabe que es real? Esta mente no solo conoce, siente, vive en una tensión constante, sin palabras, entre lo que se ve y lo que se intuye. Y muchas veces sufre en silencio, malinterpretada, rechazada, incluso patologizada. Porque cuando pronuncias lo que no se dice, la gente no aplaude, se estremece. Algunas personas ven lo que está frente a sus ojos, una silla, un rostro, un titular, responden a lo visible, a lo verificable, pero para el intuitivo introvertido, la percepción no termina en la superficie, comienza debajo de ella. Donde otros ven una sala, ellos perciben una historia. Donde otros oyen palabras, ellos detectan contradicciones. Donde otros notan posturas, ellos reconocen patrones ancestrales, simbólicos, emocionales. No es imaginación, es la intuición introvertida en acción, como la describió Jung. Una función psicológica que no depende de hechos ni sensaciones, sino que extrae sentido de la arquitectura oculta de la experiencia, de los sueños, los arquetipos, la voz silenciosa tras el ruido. El intuitivo introvertido camina entre dos realidades, una llena de eventos concretos y expectativas sociales, y otra interna, rica en resonancia simbólica, donde el tiempo se curva y la verdad no se dice, se revela. Para la mayoría, estas visiones parecerían fragmentos, pero para el intuitivo son planos, imágenes que advierten, guían, cohesionan, un déjà vu emocional, un eco psíquico. Por eso Jung dijo que no operan mediante el análisis. Perciben, de forma inmediata y total, lo que algo significa, incluso antes de poder explicarlo. Y esa percepción dual es tanto poder como peso, porque se les pide vivir en un mundo de hechos, mientras su mente respira símbolos. Hacer sentido de la vida despierta mientras tienen raíces en el sueño. Hablar en lenguaje directo mientras piensan en metáforas. Un pie en la tierra y otro en el mito, y esa tensión no es pequeña, porque ser esta clase de mente en un mundo superficial es tener que traducir tu verdad constantemente, solo para ser entendido, o peor aún, pretender que no la ves en absoluto. Algunos dones no se sienten como tales, sentir lo que aún no ha ocurrido, percibir un cambio en la energía de alguien días antes del colapso, reconocer la traición escondida tras un tono amable, no porque viste pruebas, sino porque algo en tu pecho se cerró cuando esa persona entró. Este es el peso de la claridad, de saber demasiado pronto y demasiado solo. El intuitivo introvertido no siempre es consciente de lo que sabe, hasta que llega el momento y se da cuenta de que ya lo había sentido. No predijo el evento, sintió su eco de antemano. Su psique sintonizó con una señal que aún no llegaba a la línea del tiempo.
Percibe el dolor en alguien que acaba de conocer, el duelo que no tiene señal visible, una historia no contada, pero que vive en el aire entre las frases. Y cuando habla, la gente se retira, porque la verdad a este nivel rara vez es suave. Rompe ilusiones, expone aquello que otros se esfuerzan en ocultar, hasta de sí mismos. El intuitivo introvertido aprende esto de forma dolorosa. La mayoría no quiere ser vista con tanta claridad. Quieren ser consolados, no revelados. Así que te llaman dramático, paranoico, demasiado intenso. Pero no es intensidad, es precisión, es el malestar de ser un espejo en un mundo que prefiere luz tenue. Y entonces el intuitivo se retrae, no por frialdad, sino por el alto costo de hablar. Deja de compartir sus visiones. Aprende a sentir, sonreír, seguir el juego. Aunque cada fibra de su ser sepa algo distinto, empieza a dudar de sí mismo, se pregunta si está roto, pero la verdad es, nunca estuviste roto, nunca estuviste ciego, simplemente viste demasiado, demasiado pronto, en un mundo que nos enseña a mirar hacia otro lado. Todo suele comenzar mucho antes de las palabras. Un niño, sentado en silencio, siente la tormenta dentro de sus padres. Las discusiones, que jamás se dicen en voz alta, la tensión escondida tras las sonrisas, la tristeza enterrada bajo los besos de buenas noches. No lo comprende lógicamente, pero lo lleva en el cuerpo. Tiene sueños que luego se cumplen. Dice cosas extrañas con una precisión que incomoda. Se convierte en un observador callado, sintiendo lo que otros se niegan a sentir. Y en vez de ser comprendido, recibe etiquetas: demasiado sensible, imaginativo, distraído. Pero no está distraído, está sintonizado, solo que no con lo que los adultos valoran. Mientras otros niños se enfocan en reglas y rutinas, ellos perciben la atmósfera, el clima emocional, el significado que flota entre gestos y silencios. Aprenden temprano que su verdad no encaja, que lo que ven y sienten no tiene espacio en las conversaciones, así que dejan de compartir, pero la percepción no se detiene, y en ese silencio comienzan a vivir dos vidas, la que el mundo permite y la que pulsa por debajo, cargada de un saber invisible. Ahí nace el aislamiento psicológico, no por rechazo explícito, sino por una comprensión silenciosa. Nadie más parece sentir esto. Ser ese niño es crecer perseguido por señales que nadie más detecta. Y sin una guía, aprenden a desconfiar de sí mismos, o peor aún, a borrarse. Pero la verdad es que nunca estuvieron equivocados. Simplemente hablaban un lenguaje que casi nadie recuerda. Con los años, las visiones se vuelven más claras, más precisas, más íntimas. Conoces a alguien y de repente imágenes inundan tu mente. Un niño solo en un pasillo, un rostro deformado por el duelo, un nombre que jamás has oído, pero que sabes que importa. No sabes de dónde viene, solo que se siente real, demasiado real para ser coincidencia. Esto es lo que Jung llamó percepción mediante objetos internos. Cuando el inconsciente usa imágenes simbólicas para revelar verdades psicológicas profundas que la mente consciente aún no puede explicar. No es fantasía, no es imaginación, es información, codificada en un lenguaje que la lógica no alcanza a traducir. Te conviertes en un espejo, no de la apariencia, sino de la esencia. La gente se siente desnuda en tu presencia, sin saber por qué. Porque tu mirada no solo observa, penetra, y en vez de agradecer esa claridad, te evitan, porque la mayoría no busca verdad. Busca consuelo. Tú no eres un espejo que reconforta, eres un espejo que revela. Muestras los patrones en los que fingen no vivir, los miedos que disfrazan con éxito, el dolor que escondieron bajo la cortesía, y por eso se incomodan. Te llaman demasiado intenso, te acusan de ver cosas donde no las hay, pero tú no estás interpretando, estás reflejando.
Tú no elegiste ser el espejo, pero el espejo. Recuerda todo lo que otros intentan olvidar. Hay un precio por ver tan profundo, porque cuando estás constantemente conectado con las corrientes emocionales, cuando los símbolos son tu idioma, cuando las verdades invisibles gritan más fuerte que las palabras. Existen trampas esperándote en las profundidades. Carl Jung lo advirtió. No veía al intuitivo introvertido solo como un tipo raro, sino como alguien caminando al borde de un abismo psicológico. Trampa 1. Inflación arquetípica. Empiezas a identificarte con tus visiones. Confundes el símbolo contigo mismo. Sueñas con sanar a otros. Y empiezas a creer que eres un sanador. Sientes el dolor del mundo. Y lo tomas como señal de que estás aquí para salvarlo. Pero cuanto más mítica se vuelve tu identidad, más se borra tu humanidad. Y sin darte cuenta, dejas de ser persona. Te vuelves un rol, un profeta, un mártir, una máscara simbólica que nunca descansa. Trampa 2. Contaminación psíquica. Cuando absorbes demasiado de los demás. Su dolor se vuelve tuyo. Su miedo nubla tu claridad. Dejas de saber lo que tú sientes. Todo dentro se difumina. Como si tu alma ya no tuviera límites. Y aunque la empatía es hermosa, la empatía sin fronteras es una muerte lenta. Trampa 3. Colapso simbólico. Empiezas a ver significado en todo. Un cuervo ya no es solo un ave, es una advertencia. Una llamada perdida es el destino hablando. Una frase al azar se vuelve un mensaje cósmico. Te pierdes en la interpretación. La realidad se disuelve. El momento presente se convierte en un laberinto de signos. Y aunque parezca profundo, también es peligroso. Porque ya no estás viviendo. Estás decodificando la vida en vez de experimentarla. Cada una de estas trampas comienza con sensibilidad, pero termina en distorsión. Y sin conciencia, el mismo don que te distingue se convierte en la carga que te quiebra. Desde fuera parecen estar bien. Ríen en el momento justo, van al trabajo, responden mensajes, interpretan su papel a la perfección. Pero por dentro están desapareciendo. El intuitivo introvertido muchas veces se convierte en un fantasma dentro de su propia vida. No por tristeza, sino por sobrecarga. Ven demasiado, sienten demasiado, y como no hay un espacio seguro para compartirlo, lo entierran. Su presencia permanece, su cuerpo asiste, pero su espíritu se va replegando hacia adentro. Sonríen cuando toca, mientras escanean la habitación en busca del duelo no dicho. Asienten durante la charla, mientras descifran patrones emocionales que nadie más nota. Viven entre los demás, pero sienten que están traduciendo un sueño en tiempo real. Este es el terreno psíquico de nadie, un lugar entre la conexión y la invisibilidad, entre la actuación y el colapso interior. El agotamiento no siempre grita. A veces es el cansancio silencioso de llevar una doble vida. Se vuelven expertos en ocultarlo, incluso de sí mismos, porque el mundo no deja espacio a la intuición callada. Premia la actuación extrovertida, la lógica clara, los resultados tangibles. Así que se encogen, se adaptan, se disuelven, no físicamente, sino emocionalmente, energéticamente, y con el tiempo se preguntan, ¿existo siquiera si nadie ve quién soy realmente? Ese es el dolor de estar demasiado afinado en un mundo que te pide menos, no más. Llega un momento, no ruidoso, no dramático, en que el intuitivo ya no puede sostener la carga como antes. El silencio se vuelve demasiado pesado, las visiones demasiado absorbentes, la doble vida insoportablemente vacía. Pero no es un colapso, es un umbral. Surge un saber sereno. No puedo seguir absorbiendo. Tengo que empezar a crear. Jung creía que la supervivencia del intuitivo no estaba en retirarse, sino en integrarse. 3 prácticas, simples pero sagradas, pueden empezar a reescribir el paisaje interno.
Anclar el simbólico en lo tangible. No solo percibas el significado, dalo forma. Si sueñas con un río, píntalo. Si sientes una verdad, exprésala. Los símbolos no fueron hechos para quedar atrapados en la psique. Desean volverse reales. Cultivar una relación con el inconsciente. El mundo interior no es una tormenta que soportar, es un diálogo por abrir. A través de la imaginación activa, el diario íntimo o el trabajo con sueños, comienzas a colaborar con tu psique, en lugar de ser arrastrado por ella. Elegir el contenedor sobre el colapso. No tienes que ahogarte con cada emoción que entra en la habitación. Tu sensibilidad no es propiedad pública. Tú decides qué pasa a través de tus puertas psíquicas. Integrarse no es abandonar tu profundidad, es aprender a convivir con ella, sin dejar que te consuma. Y todo comienza no con más visiones, sino con volver al cuerpo. El intuitivo vive en el aire, en la metáfora, en lo invisible. Pero la psique no es un cielo sin fin. Necesita un contenedor, y ese contenedor es el cuerpo. Durante mucho tiempo, el intuitivo intentó sobrevivir con la sensación apagada. Pero sin el anclaje de la experiencia física, el símbolo se transforma en tormenta. El primer acto de sanación no es la visión, es la encarnación. Caminar, descalzo si es posible, no para llegar a ningún lado, sino para volver a habitar tu piel, respirar. No para controlar tus pensamientos, sino para recordarle a tu sistema nervioso, estás a salvo ahora. Cocinar, cortar, tocar la textura de lo que te sostiene. Agua fría, té caliente, mantas pesadas, tapetes de yoga, piel bajo el sol. El cuerpo se convierte en ancla, en frontera, en brújula. La mente intuitiva siempre está explorando el futuro, pero el cuerpo vive aquí. Y cuando ambos se reconectan, ocurre un pequeño milagro. Las visiones no desaparecen, pero ya no te desgarran. Fluyen a través de ti, en vez de arrancarte de ti. El cuerpo no es solo la casa del alma, es el traductor de la intuición, el conductor de tu sinfonía interior. Y ha estado esperando pacientemente a que regreses. La intuición, cuando no se expresa, se convierte en peso, se acumula en silencio, en la espalda, en el pecho, en las historias que nunca salieron de la boca, porque el insight que se guarda no se transforma en sabiduría, se convierte en dolor. Para sobrevivir, el intuitivo introvertido debe traducir, no por aplauso, no por validación, sino para liberar lo que nunca estuvo destinado a cargarse solo. Escribe el poema, pinta el sueño, coreografía la pesadilla, construye la metáfora en algo que pueda verse. No es un pasatiempo, no es arte por diversión, es supervivencia. No estás aquí solo para sentir lo que otros ignoran. Estás aquí para transformarlo, para moldear lo invisible en símbolo, para darle forma y que pueda respirar. Cuando creas, no estás decorando el mundo, estás decodificándolo, porque a veces la única forma de vivir con una visión es dejándola salir, y cuando esa visión abandona tu cuerpo, como música, relato, movimiento, cine, deja de ser una carga y se convierte en un puente. El intuitivo no solo capta señales, se convierte en ellas. El ambiente de una habitación entra por su piel, el dolor de un extraño se filtra en su pecho, y por eso, si quiere sobrevivir, debe aprender algo que nadie le enseñó: cómo estar abierto sin ser devorado. Las fronteras energéticas no son muros, son filtros, y son sagradas. Empieza aquí, ritual. Enciende una vela antes de entrar a espacios sociales. Cierra los ojos e imagina una luz rodeando tu cuerpo. No para bloquear a los demás, sino para contenerte a ti mismo. Discernimiento. Pregunta, ¿este sentimiento es mío? Si no lo es, no lo cargues. Recuperación. Después de una conexión intensa, desconéctate. Música.
silencio, naturaleza, movimiento. Cualquier cosa que te devuelva a tu frecuencia. Y lo más importante, permiso. Tienes derecho a decir no, a dar un paso atrás, a proteger tu mundo interior sin pedir perdón. La empatía sin límites es autodestrucción, pero la empatía con estructura, eso es alquimia. Y cuando el intuitivo aprende esto, cuando deja de disolverse en todo lo que toca, no se vuelve menos sensible, se vuelve poderoso. Al final, esto nunca se trató de tipos de personalidad, se trató de supervivencia, de volver a casa, a una forma de saber que el mundo ha olvidado. Nunca estuviste roto, nunca fuiste demasiado, estabas sintonizado a una frecuencia que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Y aunque eso te hizo sentir como un fantasma, como un secreto, como un espejo que nadie pidió mirar, también te convirtió en un puente entre símbolo y significado, entre silencio y verdad, entre sentir y formar. No viniste a quedarte escondido, viniste a ver y ahora viniste a hablar, porque el insight guardado en silencio se convierte en dolor, pero el insight expresado con valentía, eso se convierte en sanación. Aún eres el espejo, pero ahora tienes voz. Y en un mundo lleno de ruido, esa voz clara, serena, verdadera, puede ser lo único que realmente ve.